Hey, gente, discos mamadores o discos que nos maman, discos que han cambiado nuestra vida o simplemente nos gustan. Simplemente Sí. nos gusta. Y ya. Sí. No son no vamos a hablar de los mejores discos de la historia, que O de la no música. somos críticos musicales, son discos que a nosotros nos gustaron y se callan el hocico. ¿Ok? Pueden opinar así, pero no, son nuestros gustos. Así es. Y punto. Los que Sí. a lo largo de nuestra vida tuvieron ahí un espacio de tiempo en el que dijimos, lo voy a volver a escuchar. Es correcto. Lo voy a volver a escuchar. Lo voy a volver a escuchar. Es correcto. Que Parra, lo- evidentemente, nos va a hablar desde los discos que eran de ¿cuántas revoluciones? Hombre, cabrón, pues es que... Todavía le tocó cartuchera acá Sí, al güey. amigo. No, me tocaron los discos de 45 Ajá. y los otros de, ¿cuánto eran? Los pequeños. No sé, tú le sabes, ¿no? ¿Cuántos eran? 45 y 33. 33 Los revoluciones. pequeños eran los de 33. De 45. De 45. Sí. Y el grande de El 33. LP de 33, 30. Ah, los pues esos acabo de dos. usar hoy. Y el cassette. Y obviamente alguno que otro cartucho por ahí. Pero Ajá. en casa siempre tuvimos cassettes, perdón, LPs pequeños de 33, 45 y cassettes. Yo me quiero comprar un tocadiscos. Sí. O sea, nada más así Sí. como para mamar. Sí. E ir de repente a las tiendas A esas de comprarte viejo. un vinilo. Y ya, no tanto por el asunto de, ya ves que están lanzando los discos otra vez Ajá. en acetato, son carísimos. Carísimo, güey. Algunos 1000 son- pesos. No, Súper no, y carísimos. esos son los varas, güey, ¿no? No tanto por eso. Vete al Sí. Chopo, ahí están bien baratos. Exacto, sí, más por este Todos asunto rayados. como de Son recuperar. bien culeros. y todo eso. Sí, Mira, es un asunto romántico. ahora que lo platicaron, yo ya tenía tiempo pensando en eso de los discos, porque sí tengo una cantidad todavía de discos de vinil. Considerable. Ajá. Mi papá tiene un estéreo de esos que se usaban antes de 1000 piezas, que ya nomás, si sirve uno, ya la hicimos, y se lo quería quitar, porque traía esa onda el Juan Carlos Organista, que los tres lo conocemos. Sí. ¿Sí, ah? Sí, lo sí, conoces sí, también. sí lo conozco. Tiene claro. su tocadiscos, se mandó a hacer unas bocinitas y ahí pone sus viniles. Entonces ahora para el programa fui a la casa de mi mamá, recuperé algunos de los discos que tengo allá. Yo siempre he tenido aquí en el estudio en qué reproducirlos, porque a veces pasamos de disco a USB. A digital. De repente A hay gente digital. que, es que este disco no lo volví a conseguir. A veces sale más fácil conseguirles el disco, nada más que no supieron dónde buscarlo. Exacto. Que, Está en que Spotify, pasarlo. oiga, Sí. no jorobe. Ahí está Pero, todo. y se me ocurrió ponerlos ahora. Y el disco más intacto que encontré, de todos modos se escucha mucho más culero de lo que lo vas a escuchar en YouTube. Sí, la verdad es que sí. Sí hay un tema sónico de los graves famosos, Ujú. sí es cierto, sí se oye mejor. Pero, pues, güey, en el... No, o Sí, sea, sí, la sí, verdad es que escucharlo, güey, para o sea, aprovecharlo en toda su plenitud tendrías que, y no vamos a hablar solamente de discos de acetato, ¿no? Discos, de que álbumes, nos ¿no? álbumes, Vamos a hablar de sí. álbumes, ¿no? Nada más que empezamos con este asunto, tendrías que, no sé, conseguirte un sonido muy especializado y la aguja Sí, perfecta. no, y tener y un todo eso. espacio. 3,000 Claro. pesos. Justo también hace días vi, no entré a ver pero era como un pequeño reportaje ahí, que decía, hemos perdido el escuchar música. Ujú. Y eran dos imágenes, una de un tipo sentado, escuchando obviamente un aparato de sonido más o menos decente, ni siquiera se veía tan... Sí, sí. Era una animación, era una imagen de inteligencia artificial. Y la otra, que es la que hacemos todos, se veía ahí una bocinita tipo Alexa Sí, y claro. la persona lavando los trastes. Y es como escuchas la música, ¿no? Ujú. Ya no nos dedicamos a, como tal, escuchar A la eso. música, sentarnos y decir, ahorita nada más voy a escuchar música. Es muy Sí. raro que hagamos eso. Sacar tu cassette y de repente Sí. leer las letras. y Eso todo sí ese- está chido de que ahorita que puse los discos, mientras montaba el estudio, se cuenta que puse uno, lo puse en la canción primera y se fue todo el disco. Era el de Michael Jackson, el de Thriller. el de Había una Thriller. canción que según yo nunca había escuchado. Supongo que sí la escuché alguna vez porque pues, Ujú. tengo el disco. Y no, o sea, no, para mí fue una canción nueva, pero me gustó. Pero Sí, te claro. gustó. El punto es ese, escucharlo completo, el que tienes el detalle de llegar. Luego, por ejemplo, subí por el té, lo cual es real si estamos tomando té. Bueno, lo dijimos en el otro Lo programa. dijimos en el otro programa. Y de repente empecé a escuchar que ese mismo disco se está rayado en la última canción. Entonces fue como té, té, Ah, el té, famoso. té,
Y en lo que le hice a mi hijo un sándwich y la chingada. Ahí se quedó. O sea, bajé y yo creo que pasaron 5 minutos y estaba en seguía. eso. Entonces, esas partes sí son las que se pierden. El tema de que, por ejemplo, a veces quieres escuchar y si no pagan como yo, que yo no pago Spotify ni pago nada de eso. Ajá. Y oye, Alexa, ponme tal canción. Y claro, vamos a escuchar similares, pero si quieres escuchar esa, pues págame. Sí. Pues que no Que voy a la hacer. chingada. Entonces escuchas otra a la mejor y luego ya la que tú pediste. Eso es, Sí. o sea, ya está, cabrón. De repente nosotros, digo, ya para cerrar el tema de escuchar la música, yo sí me siento con mi esposa y sí me pongo a escucharlas del celular, Ujú. pero, ¿qué te diré? A veces ni las terminamos de escuchar. Sí. Por esa facilidad que te da de que ya escuchaste una parte, Sí, pues, vámonos. la que sigue. Y sobre el todo, disco, ni madres, güey. es que ahora no se hacen álbumes ya. O sea, No, se están ya lanzando no. Ya no se sencillos hacen y sencillo tras sencillo. es diferente, ¿no? Tu primer álbum que quieres compartirnos. Mi primer que álbum. marcó tu vida. Mi que primer fue maravilloso. álbum, y literal fue el primer disco del cual yo tengo conciencia, el de Cepillín. Ajá. En la feria del Cepillín. Ah, en la feria de Cepillín. El del Bosque de la China. Ah, ok. ¿Se acuerdan de Sí, eso? claro. ¿Sí les tocó? ¿Pero cómo se llamaba el disco? Sí. ¿Así? Ay, güey, no mames. Porque Yo creo había que es la uno- feria del Cepillín. Porque había uno que era muy famoso, que yo creo que Creo estaba que en toda ese es que se llamaba en El la feria del Payasito de la Cepillín, Tele. El Payasito de Que la Tele. traía no me acuerdo. como Su cara. un sello. Sí, Ah, ese no. es. Era ese su es. cara así, Sí, grandota, ese. nada más se veía y se llamaba Cepillín, el Tengo Payasito de la un Tele. recuerdo, puta, pues, muy, muy vago porque estaba muy pequeño. Estaba yo en casa de un amigo, de un buen amigo, de Pepe, de Nacho. Y estaba una prima de ellos, Martita le decíamos. Y estábamos encima de las camas de ellos, de sus papás y de ellos, bailando en el Bosque de la China, güey. Ay, güey. Traca. 5 años, güey, teníamos, yo creo. Apropiación cultural, 5, imagínate. 5. Pues le estaban haciendo así. Y estoy seguro que en algún Ah, momento, estoy seguro que estos hijos de su madre en algún momento le han de haber hicieron hecho así. Así Sí. empezamos, de hecho. Sí. O sea, eso está hoy eso está Muy penado. cancelable, güey. sí. Entonces, el Payasito Sí, de la Tele. definitivamente ese fue un disco que yo le daba y lo volvía a poner y lo volvía a poner y lo volvía a poner. Otro. Espérate, yo voy. Vámonos. va. Aguanta porque obviamente yo también tuve los de Cepillín, Sí. tuve los de Parchís, tuve el de los Pitufos. Enrique Llana no lo tuve, pero sí tuve el de los Pitufos, por ejemplo. Disco. Sí, Sí, pero sí. yo seleccioné como un disco que a mí me marcó y que además pienso que algo hicimos mal porque esto anteriormente no nos sorprendía. El Color by Numbers de Culture Club. Para mí, Qué sofisticado. espera. Se fue muy Pa- alto Cepillín a güey. Culture Club. Espera, bueno, Y yo era- Viviana Caponeta. Y venían discos allá, no mames, güey. ahí te va. Allá por los Ustedes saben indios que- tarahumaras. Así se llaman. No me estoy No, burlando te de estás nadie. burlando. Y les puedo traer ahorita, no lo voy a hacer, pero tengo 2 discos que aparecieron en la colección. Ajá. Así se llama el grupo, Los Indios Los Tarahumaras. Indios Tarahumaras. Ok, Tarahumaras, sí. porque Sí, luego a no los sé qué tarahumaras no tocan. les gusta que les digan tarahumaras, como a los huicholes no No. les gusta que les digan muy huicholes. Pero bueno, posible. el Ya tampoco Color les by podemos decir Numbers es un disco en 1983 de Culture Club. Yo tenía muy poquitos años, yo soy del 78. Ok. Pero acuérdense que mi papá, ya les he contado, era beisbolista y tenía mucho contacto con jugadores Ajá. gringos, panameños, puertorriqueños y demás. Entonces, la verdad es que sí mamé mucha música. Pero yo lo que recuerdo más de este disco, güey, a mí la figura de Boy George, que yo me acuerdo que decía, es que se viste como mujer, pero no había un escándalo. No, Simplemente es cierto. era muy atractivo ese asunto. Y yo recuerdo, obviamente en este disco estaba Karma Chameleon, Sí. que todo el mundo la conocemos, estaba It's a Miracle, estaba Black Money. Buenísima. Es buen disco. Es muy Y bueno. entonces es un disco que a mí me marcó porque yo recuerdo que yo hablaba con mis papás y yo le decía, güey, el que se viste de mujer. O sea, Ujú. y en ningún momento a mi alrededor había un escándalo de, ay, ¿cómo? No. El homosexual ese, o qué. No, para nada. ¿Qué nos pasó, güey? Que después nos escandalizamos con cosas que, o sea, Fíjate, 83, ¿estás diciendo? 83. Pues Seguramente teníamos ese a, disco salió un año antes, ponle. teníamos a David Bowie. Esto iba a decir. Teníamos a David Boy Bowie. George y Boy teníamos a George. un montón de cabrones, pero ese disco, el Color by Numbers, creo que fue uno de mis primeros discos que yo dije, Pues tenías güey, 5 años, 6 años. tenía güey. 4 o 5 años, No más o mames, menos, sí, exactamente. sí, sí. Ese es mi disco, el tuyo.
El primer disco. El primero, ay, jole, ahorita que lo mencionan, nos gustaban mucho los discos, ¿se acuerdan de selecciones del Real Digest? Sí. Mi mamá compraba esos discos y ahorita que lo vi, escuchaba mucho las historias Disney. O sea, tengo me salió ahí el álbum que eran muchos discos, entonces ponía si era, por decirte algo, Peter Pan, la grabación de Peter Pan y la escuchabas, escuchabas el cuento de Peter Pan. Eso los ¿En discos de escuchamos acetato? mucho. En discos de acetato, ahí Qué está. chingón. Y evidentemente Timbiriche, güey. O sea, fueron los primeros porque tengo un Timbiriche que es karaoke. Pero Entonces, es de canta tú, Timbiriche. sí, y es oficial, o sea, viene ahí, canta tú las canciones de Timbiriche. Y yo me acuerdo que las cantaba, güey. O sea, sí me acuerdo de que yo ponía el disco y me gustaba cantar esas canciones. ¿Qué tal? Y él decía, Ese yo era- soy Talía. No, todavía no estaba Thalía ahí. Ah, ok. Acuérdate. Eran los originales. Era cuando Los Luis de Llano primeritos. andaba Ajá. haciendo cochinadas ahí. Yo soy Sasha. Ya, discúlpate, hijo de la chingada. Ok, bien Wow, ahí. órale, Timbiriche aunque es un sea. clásico. Timbiriche. Los Otro. Timbiriche otro. chiquitos, ¿eh? Sí, Todavía. claro. Tengo Que tenían su cómic. otro recuerdo. De eso También no fue. me dan carrilla todavía en la familia, pero pasó. Ajá. Yo tendría unos 7 años y estaba yo ya acostado, dormido, sin poder dormir obviamente. No sé qué hora de la noche era, ya estaba toda la casa oscura. Me levanto y a tientas, yo ya le sabía al estéreo. Era un Sony. Mi papá había comprado unos audífonos tipo Jacobo Zabludovsky, también Pues eran los Sony. que habían. Muy buenos, los Chingoncísimo. conectados así Sí, sí. directo Sí. físicamente al aparato. Y puse un disco, cabrón, de Juan Gabriel. Claro que Empieza el disco y todo perfecto. Pero cuando empieza la canción de la muerte del palomo, cabrón, empiezo a llorar. Rolón, güey. Ah, llore y llore y llore. ¿Cuántos años tenías? 7. 7. Y en eso, pues, toda la casa oscura, güey. Padre decía, por llorar. Eso me imaginé yo con los audífonos. No, empezó a no, cantar yo así. recuerdo que estaba sentado así en una Posición mecedora. fetal. Ah. Una mecedora. Y mi mamá de repente llega y, ¿qué pasó? Se le iba el parro por llorar. Total. Fue una anécdota muerte en la que mi palomo. mamá toda la vida me dio carrilla. Hijo, ¿te acuerdas cuando? Sí, madre, sí. Yo ya viejo, yo sí, madre, sí me acuerdo. Ese disco, buenísimo, güey. Ok. Todo ese disco es buenísimo. Se supone que La muerte del palomo es la primera composición. La primera composición de Juan Gabriel. Juan Ah, Gabriel. sí, Esa no es su sabía. primera Fíjate, canción. era un niño cuando la compuso, güey. Y no que mames. es de un palomo que se muere. sí, Sí, sí. es la historia que él cuenta, ¿no? A Claro, lo la, mejor. la que sí. cantó en la serie. Exacto, sí, pero bueno. Sí, ese disco. Ok, era ahí muy les va uno mío. Es un disco raro. Les voy a contar la historia. Mi tía Félix tenía un restaurante en la No carretera. María, ¿verdad? ¿Mandé? bueno. No, María. No, Félix. Felicita se llamaba mi Ok. tía. Mi tía Consen y yo su sobrino Consen también, ¿no? Ella tenía un restaurante, esos restaurantes de carretera. Y en todos los restaurantes de carretera en los sí. 80 recordarán que había un exhibidor de cassettes. Que Sí, le dabas que le vuelta dabas y todo. vuelta. Sí. Yo siempre fui muy picky con el Nunca asunto. había un pinche cassette que me gustara. ahí. Exactamente. Siempre había. Luego los de pues, Rulo y rancheras y Rendo. ondas. Lo mejor que había era el cassette de Polo Polo, la entrevista. el de sí. Polo Polo o la entrevista de Caro Quintero. que fueron muy buenos, ¿no? Pero había muchos cassettes que entiendo que para no pagar derechos son como covers. O sea, son otros artistas cantando canciones famosas. Pero había uno en particular, 1988, que a mí me llamó mucho la atención porque tenía una portada muy cabrona de un tipo como vestido como también medio andrógino, cabello largo, medio maquillado o muy maquillado, con una guitarra, ¿sí? Y vestido como torero. O sea, traía como un asunto de torero y tenía la guitarra. El disco se llama Rock Hits en español, 1988, y eran versiones originales. De hecho, decía versiones originales. Me tomé la libertad de buscarlo otra vez, porque evidentemente no lo tengo en un cassette que me regaló mi tía, porque cada determinado tiempo mi tía me decía, escoge un cassette. Y entonces pues yo escogí el cassette, ¿no? Chéquense en 1988 la selección que traía este disco, ¿eh? Hombres G, Devuélveme a mi chica. Miguel Ríos, Ruido de fondo.
Radio Futura, A Cara o Cruz, Cruz. Luz Casal, Rufino, Laureano Brizuela, cagazón aquí, Sí, sí. Quiero escaparme de ti, Olé Olé, Bailando sin salir de casa, salir de casa. Bonnie, Los enemigos del silencio, Cuando Voy a buscar. Bueno, sí, está Voy mejor. a Miguel buscar. Mateos, Cuando seas grande. Soda Stereo, que traía la peor pinche canción. A mí me mama Soda Stereo, pero Sí. nada personal, siempre me ha Te ha cagado. cagado. ¿Sí? Y estaba en el disco. Nacha Pop, Lucha de Gigantes. Mucho de gigantes. Timbiriche, Besos de ceniza. Alaska y Dinarama, Ni tú ni nadie. Danza Invisible, Sin aliento. Sin aliento. Canciononón Sí. de Danza Invisible. Sí, sí, sí. Y cerraba con Triste Canción del Tri. Wow. Este disco para mí fue, güey, me abrió, o sea, imagínate, 1988, yo era todavía un niño y de repente empiezo a tener influencia de música argentina y española, junto con Timbiriche, que ya los conocía, ¿no? O Laureano Claro, Brizuela. claro. Pero para mí fue el disco. Ayer que estaba medio viendo esto, entiendo que está por ahí con gente que lo tuvo y lo está vendiendo. Y yo creo que sí lo voy a comprar. ¿Neta? Digo, lo puedes descargar y lo puedes tener, pero la Pero verdad. tú y quieres toda- físico. Pues nomás por el asunto, asunto del de lo que recuerdo. significó Está en para CD. mí. En CD. Pues sí. Está en CD, aunque yo originalmente lo tuve en cassette. Discaso. Y la portada, muy chingona. Órale. Vas. El disco de Microchips, el primero, Niños Eléctricos. Niños eléctricos. Un discazazazazo. Ese disco me gustaba mucho, una porque la gente no creía que los niños tocaban. Ah, O sea, siempre fue así como de que no, seguro alguien más grabó, ellos nomás tocan. sí. Yo he ¿Es donde seguido, ya estaba Jay de la Cueva? estaba Jay de Siempre la estuvo Cueva. Jay Yo de he la Cueva. Por eso, seguido, ahí es sí. donde yo, está. yo he seguido la carrera de ¿De todos, Jay? De todos. prácticamente de todos los microchips. Ya ¿De los últimos, Toti ¿no? también? De Toti también. Por ejemplo, los microchips se forman porque en la comarca lagunera, ¿qué es? ¿Saltillo? ¿Coahuila? No. Torreón. En Torreón, Coahuila, Coahuila. existía un músico que era como el músico de Torreón que se apellidaba Willis. Mm. Y era el cabrón que le habían hecho, o sea, era compositor, había hecho los poemas, así, era un filántropo con billetes. Entonces él era amigo de Jay de la Cueva. Forman el grupo con los hijos, que eran 3, Toti Willis y los otros 2 Willis, que ahorita no me acuerdo los nombres, con Jay de la Cueva, pero uno de los hijos de Willis ya tocaba la batería. Entonces Jay aprende a tocar el bajo, porque Jay era baterista, Sí. desde que tenía 3 Sí, años era sí, baterista. sí. Se vienen a México y aquí integran a otro vato que se llama Ricardo, que iba a tocar la guitarra, y a Javier Willis era el otro, era el El músico hermano. del que Ujú. hablamos, y el otro hermano. Ujú. No nos falta el de la batería, que no me acuerdo cómo se llama. Y cuando ya buscan como a ver quién les va a producir, Luis de Llano otra vez, y mete a su hijo, Tito de Llano. Sacan el primer disco, que es la que trae la canción de No Quiero, que trae la de Ujú. Angelo, que se hizo súper popular, que ya después nos enteramos, muchos años después, que pues era no un cover propiamente, pero que utilizaron la música de Kiss Me Red de Electric Light Ujú. Orchestra. Mm. Entonces como que al Willy no le gusta cómo se maneja el asunto, y se paran y crean un grupo que se llama Rock Kids. Que no pasó nada, ¿verdad? Con ellos no, Javier Pues no, Willy yo se ni quedó a me administrar acuerdo. el dinero de su papá cuando falleció, que duró mucho tiempo más. Es muy X. El de la batería fue percusionista de Frank Sinatra, güey. Ok. Sí, El de la batería es el que traía la es el que moja traía acá, la ¿no? moja. Y el güey ahorita es productor de video, pero ese vato sí brilló, o sea, fue musical. Toti, pues le siguió echando ganas, no fue tanto. En Rock Kids ya metieron otra hermanita más. Ok. Mm. Y este güey de la batería en Rock Kids le montaron una batería amarrada al piso y giraba en los Ok. conciertos. Pero bueno, volviendo al disco, tenía la canción de Boomerang, que fue por una de esas montañas rusas muy famosa en aquel tiempo en Ujú. en Reino El Reino Aventura, Aventura. que les dio una lana. Tenía la de Angelo, tenía una que se llamaba Recuerdos, que cantaba Jay, que me gustaba mucho esa canción. O sea, sí lo Total, traes el al disco putazo, estaba al ¿ah? chingazo, sí. O ¿Qué sea, edad tenías tú? Pues soy más o menos del vuelo de Jay, sí, tenía como 10 años, güey. No sé. Estaba Ok. chavo. Fue el primer disco.
Y ese, pero ya dijeras tú, pues era de vinil, pero ese lo compré y lo escuchaba. Y aparte, lo peor del asunto, güey, lo peor del asunto es que la canción de Angelo venía rayada, güey. Así, al sacarlo del disco lo pusimos. Y era la popular, ¿no? Pues no, y aparte, pues yo me llamo Ángel, entonces era como que mi canción. Vámonos. Y hasta seguimos, hasta el Naranjo sabe, hasta la vida de Angelo a la fecha. la hemos seguido, güey. Ángelo García. Googleenlo. Ángelo García. Angelo, la canción está basada en un vato que tocaba en Menudo, en el Menudo hace Era tiempo. cantante de Menudo. Era cantante de Menudo, Toti estaba enamorada de él. Al parecer sí es real la historia de que coincidieron en una algún cena. lugar. Entre ella y su hermano escribieron la canción. Como que dijeron, bueno, pues ¿quién va a saber este Yo, Angelo? sinceramente, no me acuerdo de nada. Microchips, ya era sí, así, fueron Microchips. la Porque, onda. pues, yo ya estaba Y grande. todavía duraron un ratito más. Te digo, Ujú. se acaban de reunir, obviamente sin Jay. Ujú. El Tito sí volvió, los Willys, ¿no? Ujú. O sea, la última generación de Microchips Se volvió es a la que se juntar. volvió a reunir junto con otro grupo que se llaman La Culpa es de los 80s. Jamás lo hubiera imaginado el Ángel Ayala, güey, que le gustara Microchips. Pero No, bueno, no, el no. tuyo, Otro. échale. Tendría yo unos 13, 14 años cuando empezó la polémica entre qué iba a pasar Ajá. con el cambio de voz de Luis Miguel Ajá. y el otro Pedro Fernández. Ok. Y había ahí la polémica, cabrón, de que quién iba a ser mejor cantante y la chingada. Y sale Pedro Fernández con Coqueta, güey. Ah. Pero Chirro, no. mi querido y gran Luis Miguel Mm. sale con el disco de Palabra de Honor, güey. Ajá. Ese disco definitivamente para mí es el mejor disco de Luis Miguel en mi época Sí, adolescente. claro, en mi claro. época adolescente. Ahí se dio a conocer que pues, Luis Miguel iba a ser no un cantantillo X, Sí, la gran figura, ¿no? sino que la gran figura que es ahora. Y además todo el disco es muy bueno, cabrón. Sí. La chica del bikini azul, obviamente Palabra de Honor, Isabel, Lili. Que ahora las canta en los conciertos y ¡ay! Todo el mundo No, vibra, sí, ¿no? sí, Y eso se es- emociona súper cañón, es ¿no? un chorreadero de lágrimas. Ese disco de Palabra de Honor es un discazo. Bien. De mi Yo también adolescencia. traigo un disco de esos discos que todas las canciones fueron sencillos. Ujú. Sí, todas las canciones fueron sencillas. A todo mundo cuando dices Michael Jackson le mama el Thriller. Ajá. Sí. Claro. A mí me gusta, pero a mí me mama el Dangerous, de Dangerous. 1900. ¿Por qué? Dangerous. Porque a mí me tocó vivirlo, ¿no? O sea, yo era ya más grande cuando el Thriller, claro, bailaba como Michael Jackson y demás, pero pues yo estaba morro, ¿no? El Dangerous de 1991 traía Jam, que es la canción de la película, De la película de Vice. los Looney Tunes, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, sí. Bueno, esa. Con Michael Jordan. Sí. Space Jam. Space Jam, Space Jam. exactamente. A mí me gusta Tenía Why You Wanna Trip on Me, tenía In the Closet, tenía Remember the Time con el video aquel egipcio, Sí, poca sí, madre. sí, sí. Tenía Heal the War, tenía Black or White, que fue el primer sencillo. Black ¿sí? or White. Tenía Who El Is It. video de Black or White. güey, Buenísimo qué en su momento, perrísimo sí. Y estaba sigue con siendo McFly. perrísimo, Sí, ¿no? sigue estando. Hace poquito lo vi y sigo preguntándome cómo hicieron lo de las caras. Güey. A pesar de que ya sabemos cómo lo haces. pues. El arte del disco, El nada más la arte del portada disco. era perrísima. Ese lo tuvo mi hermana y haz de cuenta que se vendía en CD y era un cartoncito Sí. y ella lo despegó y lo hizo como póster, pues, o sea, lo tuvo pegado en su puerta. Sí, sí, sí. Tenía Who Is It, que es mi canción favorita de este disco, que es gran canción que fue durante mucho tiempo. Who Is It fue la canción de Pepsi. Porque a este güey lo patrocinaba Pepsi, Sí. sobre todo en esta gira. Le quemó el pelo. Y le quemó el pelo, exactamente. Tenía Given to Me, que era buen. ¿Given to Me es la que sale Slash? No me acuerdo tanto. Sí, creo que es Sinceramente Given no to me Me, acuerdo. es la canción de Hizo el Slash. tour Dangerous, vino a México. Y Will You Be There, que es la canción de Keiko De para nosotros, Willy Sí. para la gente de otros planetas, ¿no? Sí, Pero sí. Dangerous de Michael Jackson, discazo, uno de los mejores, yo diría que de toda la historia, y para mí, importantísimo también. Vas. El de Play Deep de The Outfield. Ok. ¿Te acuerdas esa canción? Ese trae la canción de Your Love. Your Love, claro, sí.
Esa canción yo me acuerdo que la escuchaba en la radio, güey, así, la ponían en la radio y yo era de los que estaba con la grabadora listo para que cuando la pusiera, Darle. y soñar de que ya no hablara el chingado Che, locutor. locutor, güey. Tan regordos los locutores de radio a veces. Pero lo correcto. chingón del asunto es que, haz de cuenta, después de tratarla una vez, no me acuerdo cómo estuvo, que se lo platiqué a mi vecino sí era como, porque estaba morro, güey, o sea, sigo en los 10 años todavía, Sí, sí. le platiqué algo así y me dijo, güey, yo tengo ese disco. Fui a su casa y me enseñó el disco. Entonces me acuerdo que me dijo, tráete un cassette y yo te lo grabo completo. Ajá. Y mi papá acostumbraba a comprar cassettes vírgenes y compraba cajas. Entonces sí. ya fui, oye, me regalas un cassette, ¿para qué lo quieres? Pues se lo llevará a Víctor. Y te para- grabó que lo vecino. The Outfield. Pero se me quedó grabada siempre, güey, la portada, que era como una pintura. Ok. Después ya pude hacer, pues a los años vi el video. Y en el video se supone que están haciendo la pintura cuando él llega. Tiene esa, tiene Aldo Love, tiene la de Talk to Me, que son de las que me acuerdo que me gustaban mucho. Ajá. Inclusive, la de Katy Perry hizo también como que ¿Un sampleo? un sampler de, pues usó la misma canción, tipo lo que hicieron los Microchips, Exacto. con la de Aldo Love, con la de Your Love. Ok. Ya me acordé. Pero tan así que cuando empieza Napster, Ajá. fue de las primeras canciones que busqué, porque el cassette pues, por ahí debe estar. Pero me acuerdo que cuando alguien, de hecho fue Milton Parra, Sí. que me dice, güey, ya sabes que existe el Napster. Yo, ¿qué es eso? Escribes una canción y mágicamente aparece en ahí tu está. computadora, ¿verdad? Y fue de las primeras canciones que bajé, me acuerdo. Qué que chingón. que me encantó. A mí que me está sorprendiendo aquí es el Ayala. No le conocí eso. Yo dije, va a sacar los de Chalino Sánchez. Sí, ¿verdad? los de por ahí la, tengo unos, del pero otro- bueno, de la el que otra vez sigue. que él era, el de Los Huracanes del los Norte. Los Huracanes del No, Norte, pero que de se hecho, saben las letras Lo y todo. mencioné. Yo hasta la prepa, Lo toda esa escuchaste. música no me gustaba, así de que Tú eras andaba más oyendo poperón, Bronco, más poperón. Inclusive, fíjense, anduve con una chava y terminamos. Luego pasó un tiempo, volví con ella y me acuerdo que esas que se sube al carro que yo traía y me dice, pongo así una canción y voltea y me ve, ¿ya oyes a la banda del Recodo? Se te caga. No, era al revés, de que a ella le gustaba y Y de a que ti, ese ¿no? cassette no vas a poner ahí. Y eso no vas a, así que aquí no se escucha esas chingaderas. ¿Qué tal, eh? Y ya después Yo tengo un las amigo que su escuchaba. papá La le cosa es presta- empezar a tomar y ya escuchar. Ay, vale madre. Su ¿eh? papá le prestaba el coche un Cavalier de los primeros, de los grandes, Sí. porque luego ya ves que se hizo chiquito, pero le ponía la condición porque en ese tiempo mi amigo le dio, no sé por qué motivo, escuchar Los Tigres del Norte y su papá escuchaba ópera en la casa. Válgame Y la orquestas chingada, acá y poca madre. y Era se el ponía- de los Tigres del Norte, y le corridos decía, te prohibidos. presto el güey. carro, pero no me pongas esas Su chingaderas. cochinera. O sea, y la condición era, no pongas esa música. Y Vas ponía para pura ópera. sorpréndelo. No, no, sí ponía, pero no Los Tigres del Norte. Bueno, Sorpréndenos. ya vámonos pasando ya un buen tiempo, ya en los 90. Ajá. Yo ya estaba trabajando incluso, ya estaba trabajando en la universidad y conocí por vez primera un cantante que se llamaba, porque ya falleció, Luis Eduardo Aute. Ajá. Ah, sí. Y hay un disco junto con Silvio Rodríguez, que se llama Mano a Mano, este disco. Está grabado en la Plaza de las Ventas, ahí en Madrid. Es un discazo, cabrón. Y a raíz de esto, pues es que yo ya me empiezo a meter más a la carrera de Aute. Ajá. Y pues, y debo decirlo, cuando fui a ver yo a Luis Eduardo Aute a Guadalajara, ya fue la última vez que lo vi, porque lo vi un par de veces, Sí. ha sido uno de los mejores conciertos que he visto. Aparte el vato es, bueno, fue Fue cineasta, cineasta, pintor, artista en todos los sentidos. escritor, ajá, sí. Sí. Y ese disco es muy bueno. Cuando tengan oportunidad de escucharlo, escúchenlo. El mano a mano. Mano a Mano de Luis Eduardo Aute y Silvio Rodríguez. ¿Sabes que ese güey, digo, con todo respeto lo digo porque a mí me gusta mucho también, estuvo gratis en Tepic? Sí, Gratis yo en no estaba Tepic, aquí. Luis Eduardo Aute. Es No que en estaba Tepic, aquí. ¿Quién una, lo trajo? ¿quién? A lo mejor Creo me que tocó era, organizar, no me sé si acuerdo. era Ney González, el gobernador, en ese tiempo, pero estuvo ahí sí, en la bueno. feria gratis. Cuando vine... No era la feria, No. fue ahí, en el recinto. ¿No pues. fue un asunto de Amado Nervo? No, creo ¿No? que fue un asunto ahí Pablo aparte. Milanés, ¿verdad? Fue Pablo Milanés. Milanés, sí, a porque este güey le me tocó. tocó tocó. conocerlo. Sí. Ahí les va el mío, 1991. Este creo que todo el mundo lo conocemos, pero para mí sí fue como, no, qué chingón. El Aida Lai de Mecano.
Ah, qué barbaridad. El Laida Laida padre Mecano. santo. También. Discazo, güey. Es un Discazo. Sí, güey, sí. Discazo, Traía güey. el fallo positivo. Yo traía. tengo ese disco por ahí todavía. Güey, desde la portada es poca Sí, madre. Es poca madre. El Poca peón madre. de las... El peón de Rey de Negras. El Rey de Negras. El 7 de septiembre. El 7 de Sí, es un septiembre. Naturaleza discazo, muerta. güey. Traía traía Dalai Lama y luego traía JC, que era de Jesucristo. O sea, era una Jesucristo. canción del Dalai Lama y otra de Sí, es Jesucristo. la que te vi, tú estabas Traía la de allá, bailando estabas en la cruz. Sí. salsa. Que Bailando la primera vez que la salsa, escuché me bailando. cagó la madre, güey. Es buenísimo. Pero está bien perra. Está O bien sea, perra. Es buenísimo el disco, güey. hace poquito me puse a ver bueno, hace mucho, tengo tiempo viendo lo de los videos de los sonideros. Ajá. Sonideros de los de veras, del Sí, sí, centro de sí. México. Y una vez un güey dijo eso. Y dijo, siempre le 10 oportunidades a una canción. Dice, 10. En nuestra chamba, decía mínimo él. Si en nuestra chamba es así, hay veces que me traen un disco, lo escucho y no me gusta. Y la escucho y dice, hay que estudiar, hay que estudiar. En el caso de él hablando de la chamba, pero me hizo tanto sentido. Sí. Dije, sí, cierto. Hay güey, una tienes que canción de escuchar las más que no rolas". son famosas de ese disco, está al final, se llama Sentía. Ah, Y tiene sí, una cabrón. de las frases No más mames, dolorosas. no mames. Creo que tiene una de las frases más dolorosas que uno pueda decir en la vida y creo que todos en algún momento la hemos dicho o sentido o vivido, O ¿no? vivido. Que dice, y de tanto que sentía, no sentí No que te sentí que perdía. te ¡Puta! perdía. güey, es No, así como güey. que, ¡ah, la madre! Es devastadora. O sea, este disco es devastador en todos los sentidos. Pues es que con ese se despide. Es el último disco de de Mecano, Mecano. exactamente. Discazo, güey, Mátame ese. discazo. No, sí hubo otros, pues, ¿no? Cuando regresan, el Ana, José y Nacho. Pero son. ¿Ese es el del Club de los Humildes? Sí, que Ajá. traía como 4 o 5 canciones nuevas, nada más. Nada Sí. más, ya Y todas era- las demás ya que era eran muy bueno también. Las regrabadas. canciones nuevas sí. eran muy No, buenas. no, este es. Pero este es maravilloso. este es Difícil maravilloso. de matar porque a lo mejor este ni lo conocen, pero Ah. un discazo para mí fue el de Robbie Draco Rosa. Tú eres bien fan de ese güey, De ese ¿verdad? vato. Es que no sé cómo lo descubrí. Solamente he conocido tengo a dos idea. personas que son harto fans de Robbie Draco Rosa. Ey, Tú y Jimena Colunga, güey. Y acaba de sacar un Fíjate, nuevo sí. disco, ¿eh? sí voy a Lo investigar. me acaba de avisar Spotify Voy a checar. De Robbie Draco Rosa. hace una semana Ah, o. es que ese menos. disco me acuerdo que... Yo me acuerdo que lo vi con... O sea, vi a Robbie Draco con César Costa y esta grandota, que fue novia de Ricky Martin. Rebeca de Alba. Rebeca de Alba. El vato estaba drogadísimo cuando salió ahí en Televisa. O sea, le preguntaban cosas y el güey estaba con la guitarra así volteando para abajo. Los otros dos se volteaban a ver como, güey. ¿Qué hacemos? O sea, güey? yo me imagino, en ese tiempo no sabía cómo se manejaba la televisión. Ujú. Pero, o sea, me imagino a los productores como de, güey. Y los vatos así como de, pues no contesta. Sí, no. Hasta que se les ocurre preguntarle de su hija o su hijo. Y ahí como que el vato conecta así con la realidad y ya sacan la entrevista. Pues él es el que hizo a Ricky Martin, ¿no? Él es el que hizo a Ricky Martin, fue Ujú. productor de La Copa de la Vida. Él lo metieron a Menudo porque era el güey que cantaba en inglés. Ujú. Y era como la clave para hacer crossover. Sí, porque es ex O sea, menudo. llegar- él Sí, es sí, ex menudo. Ex menudo. No es de los Entonces, famosos, pero es de los pero que. sí, el sí. crossover. Pero como sí dice fue muy... Ángel. Cuando ya vi la serie, resulta que sí fue como muy estratégico que metieran a ese cabrón. Porque Ujú. aparte él también conocía a... Ay, se me va el nombre. El de J-Lo, el esposo. ¿A latino. Tommy Motola? No. No, Ben Affleck. al latino, al cantante. Marc Anthony. Marc Anthony. Marc Anthony. Eran compillas ahí. Bueno, el punto es que en esos tiempos también pasaba que como no tenías, a veces no te saturaba tanto la radio, de repente, que fue lo que me pasó con él, que lo escuchas una vez, te gusta y nada más te acuerdas que tienes que comprar el disco de ese güey el día que lo encuentres, Ujú. que también no era tan sencillo. Exacto. Yo inclusive me acuerdo que llegué a ir a encargar discos a una tienda, tenías que dejar una lana y luego volvías a ver si ya te lo tenían. El de él no me acuerdo dónde lo encontré y lo escuché tantas veces, traía canciones como la de Vagabundo, traía una versión de Penélope, hay una versión de Penélope muy conocida, no me acuerdo quién la De canta. Serrat. La de Serrat, sí. esta es totalmente Y diferente. la de Diego Torres, que fue Y muy Diego famosa Torres, también. que también en los 90 fue La muy de famoso. Amantes hasta el fin, que también se me hacía una super canción que alguna Ah. vez se la dediqué a mi señora. Compuestas por él, me imagino. Todo era por él, el Flor del Frío, y aquí conocí a un cabrón que se llama Phil Manzanera, Mm. Ok, sí. que era el productor. La cosa chingona de eso, que como dices, de Phil Manzanera es el conectar de los Roxy discos, Music, ¿no? no sé quién que es, sí, pero es creo que el sí. que hizo también a Héroes del Silencio. Héroes del Silencio y Ah. por consiguiente, pues a... Productor. sí, Sí. productor. Siempre. Un día
estaba escuchando a este güey y se le encontré similitud, o sea, decía, ¿por qué me suena a Los Héroes del Silencio? Pues resulta que era Phil Manzanera. Un día estaba escuchando... Sí, es el de Roxy Music. estaba escuchando un disco en la casa de mi papá, un disco de vinil de Amor a México, de esos que cantaba Dulce, las de siempre, Sí, pues, sí, sí. así. Y suena un requinto y dije, no mames, güey, porque una canción mexicana me suena a Los Héroes del Silencio. Voy a ver Phil la Manzanera. guitarra por Phil Manzanera. Sí. Hasta la fecha no ubico a Phil Manzanera, o sea, no lo tengo en la mente como, por Físicamente. ejemplo, a otros güeyes. Es bueno, sobre todo cuando era joven, era una especie de Jay de la Cueva. Pues Haz sí, de me cuenta. imagino, era una Haz de pinche cuenta. máquina de chambear, Haz de de cuenta. como No, pero físicamente, o sea, también. incluso el look es muy Jay de la Cueva. Es Jay de la tipo Cueva. Santolaya, pues, que de repente escuchas Ándale, ahí sí, sus sí. ondas. Sí. Entonces, pero ese disco, de hecho, todavía lo tengo físicamente, también fue de los... Ese me tardé más en descargarlo. Traté de seguir la carrera, pero después se hizo como muy fresa, luego se enfermó, Sí. le dio cáncer, lo superó, y ahorita no sabía que había sacado el disco. Volvió cuando salió con Ricky Martin, sí me llamó mucho la atención de saber que estaba trabajando con este güey. Yo espero que vamos a sí. tener muchos fans de los reels de de decir, ¡ay, sí! Y luego no, así no fue. Así no fue. Así no fue, Claro. Porque no Es el fue peor como... disco. Exactamente, güey, pero bueno. Es que no conoces, pues ojalá y sí nos digan, saquen esto, como cuando la gente se enoja, ay sí, Pues que ahora nos todos son ayuden a fan de engordar la fulano de lista. tal. ¿verdad? Exacto. Que nos ayuden a Sí. engordar la lista, sería muy padre. Y fue complicado porque creo que los tres hemos estado muy relacionados en la música por trabajo o por gusto, ¿no? En mi caso la radio, tú también que te mama. Era seleccionar solamente discos que nos traen algún recuerdo como eso. Yo sí estoy sorprendido con los de la Yala, ¿eh? Y la neta creo que sí me voy a dar un clavado a Un varios clavado de ellos. con Robin. Pero vas. A Voy, ver. un disco que también me marcó en el sentido de que empecé Ajá. a conocer esta música es el de Final Cut de Pink Floyd. Ok. Fue el primer disco que yo escuché de Pink Floyd de pe a pa. Ujú. O sea, desde la canción 1 hasta creo que son 8 o 9. Y qué discazo, güey. Es un discazo Sí. que se lo voy a agradecer eternamente a mi tocayo Efraín Jiménez. Lo escuché por primera vez un día que íbamos en su coche saliendo de la universidad y le dije, cabrón, ¿y esos quiénes son? Ujú. Son Pink Floyd, pendejo, que no solo los conoces y que no sé qué. Yo, no, güey. Había escuchado pues las Sí, típicas, claro. ¿no? De The Wall, etcétera. Pero este disco de Pink Floyd, de Final Cut de Pink Floyd, trae The Post-War Dream, trae Paranoid Eyes, Ujú. obviamente la de Final Cut, Not Now John, que es muy, muy, muy buena, When the Tigers Broke Free, también Ujú. es muy buena, y también una que me gusta mucho, The Hero's Return. Ok. Es un disco que se tiene, como dice Diego, mi hijo, se tiene que escuchar progresivamente, es decir, de Sí, la sí. 1, la 2, la 3. Sí, es un la álbum. es un álbum. Sí. Sí. Y cada canción tiene algo que conecta con la siguiente Claro. y que dices, wow, no mames, que es un discazo también ese. ¿Quieres que te diga algo cancelable? Dilo, no, yo no te voy a cancelar, güey. Seguramente ya me lo dijiste. Porque sé que tú sabes lo que a mí me mama la música, ¿sí? Y sabes la influencia también que tengo de mi hermano, que es así Claro, súper con este claro. asunto. Yo le he dado la oportunidad a Pink Floyd. Yo reconozco y sé del gran talento histórico y demás. Yo no puedo con Pink Floyd, güey. O sea, simplemente no fui creado para que a mí me guste. Te gusta. En esta etapa No de ha mi llegado vida. tu momento. Es probable, No ha llegado tu ¿no? momento. Y probablemente no llegue nunca. Pero el asunto es, no, o sea, me gusta, lo escucho, los conozco, sigo su material. Me he dado a la tarea, güey, de decir, a ver, escuchar. venga, ¿por qué a todo mundo le mama y a mí no me provoca todo eso que la gente dice? Quiero que me lo provoque. Y no, me pasa. Pero Es que bueno. tienes que Va. No es escucharlo en un cancelable, disco de no es vinil. cancelable. No, pero sabes Pink que... Floyd no es para todos. Sí, güey. pero sabes que es una banda que sí te ponen un mame, güey. O sea, no me gusta. No, entonces sabes de música y todo es maravilloso. Yo no he podido, o sea, no es algo. Y como no he podido, me voy a ir al otro extremo, güey. A algo así súper mega comercial, pero yo estoy seguro que cuando lo mencione ustedes van a decir, güey, Como el de hace rato, güey. 1997,
el Savage Garden de Savage Garden, güey. 97. Güey. Sí, 97. güey. Ese sí fue un pinche discazo. To Sí, the güey. Moon and Back, güey. Con ese empezaba, güey. Era maravilloso. Y luego estaba I Want You. I want you. Truly, Madly, Deeply nunca me encantó. Pero las primeras dos, To the Moon and Back y I Want You, ¿sabes qué me mamó sobre todo de ese disco, güey? El conocer a personas que eran los tiempos que te gustaba Nirvana, que te, o sea, traías todavía la colita de Guns N' Roses, que te gustaba todo ese asunto. Y tú decías, ¿por qué ese güey está escuchando Savage Garden? Y además lo presumía. O sea, era una banda pop que no te daba pena decir que te gustaba, porque traía una onda ahí electrónica, poperona. Era un pop, no sé si muy elevado, güey. A lo mejor hoy no nos lo parece lo suficiente, pero Ahora su yo momento. recuerdo que le gustaba a todo mundo. Si eras Sí. niña fresa, te Sí, mamaba te mamaba. Savage Garden. Si eras rocker, te gustaba Savage Garden. Cuando menos no hablabas basura, ¿no? Como normalmente pasa, ¿no? Ese asunto. Ese disco fue maravilloso. Y el que siguió, el Affirmation, fue maravilloso también. Tuvieron 2 discos nada más. Y creo que fue el gran momento. Uno en el 97, otro en el 99. Pero este para mí es, ¡guau! Discazo, disco güey. de El Savage- disco de Savage Savage Garden me Garden. parece, el Savage Garden, porque así se llama, de Savage Garden, es, ¡guau! Bien. Discazo. Por ahí más o menos nos conocimos güey y Sí, yo, de hecho, ahorita que estás diciendo eso, ¿te acuerdas de esta muchacha? de Cira. Cira, le encantaba. Que Yo le le mamaba. regalé un disco pirata de ese. Sí me acuerdo en una Pero- Navidad, güey. Pero es que hicimos un intercambio y el tope era, no me alcanzaba para el original. Para el original. Entonces lo que hice fue imprimirle la portada bonita y Pero todo, con un parecía disco pirata, original, güey. Sí, parecía original, güey. Y me Qué acuerdo que chingón, cuando güey. todavía me acuerdo cuando se lo da porque sí parecía, güey. Y todavía este cabrón le dice, es quemado, ¿eh? Pero Lo que no me trae- acuerdo es por qué pero- hicimos esa fiesta, güey. Estábamos Era en de Pipco, de la güey. Pipco, ¿ah? Estábamos en Pipco Sí, y por porque eso. no comimos En tanto. fin, ¿qué? ¿Última ronda? Otra. O- Ajá, o sí, si traen bueno, más, Falta mi yo- disco, pues, Sí, vamos no, a no, empezar. por eso. Falta el Sí, tuyo. Faltas el tú tuyo. y le Yo- damos Este una disco, ronda más. fíjate, a mí siempre me gustaron pues, los Caifanes y todo ese grupo de rock, pero quise así amarrarme uno de Caifanes y no, güey, aunque sí tuve varios discos, no, o sea, me gustaban las canciones, pero el del circo, de Maldita Vecindad, güey, Sí. ese pinche discazo, o sea, me aprendía las canciones y todo, pero aparte pasó algo en la secundaria, un día nos piden que pongamos, que teníamos que llevar un poema Ajá. y decirlo frente al grupo. Yo era el número 8 en la lista, no se me olvida, a pesar de que soy Ayala, pero había Armenta, Alegría, Ujú. no sé. Entonces, Entonces llega, según. me acuerdo que llega la Asturias. tremenda maestra Paquita y les dice, no. de la ETI 1, eso no había. Y empieza, a ver, fulanitos, pues no, pues yo no estudié ninguno. No, y que la chingada, yo agarro y empiezo. Difícil es caminar por un extraño lugar donde el hambre se ve como un gran circo en acción. Este va para un En río. las A huevo, calles, cabrón. no, pues ya sé, güey. Pues, si no, el pinche canal se baja. Pero. Total que me aviento la de esta y se para un cabrón. Maestro, una esa es una canción. ¡El Y dice- hocico! y le dice, pues Cállate, obviamente, hocico. porque él ya había pasado, él era Alegría. Según yo no iba a decir el nombre, pero pues Ajá. hay como 3 en todo Nayarit, ya van a saber quién es. Ujú. Entonces, Sí, afortunadamente ese la le dice maestra... el cabrón que dice, no, pues la tarea, maestra. No, y lo peor es que no era así, güey, pero como él no se le ocurrió, pero Ajá. era él sí era él era el número 2 en la Ujú. lista. Ujú. Porque había primero a Guiar Aguilar, y Aguiar Ok. sí llevó la tarea. Entonces, total que este cabrón le dice y la maestra dice, ¿y qué importa? Dice, sí, de todos modos, muchas canciones Son poemas. se han hecho poemas, al revés. O al Más bien, revés. muchos poemas se han convertido en canciones, al revés no le veo un problema. Pues después nos enteramos que otros cabrones lo intentaron hacer en otros grupos con Pero otra no maestra pegó. y un güey no le salió. O sea, era con esa maestra funcionó. Después como que ya... Y ese pinche... Porque aparte pues no era cualquier canción. Claro. La Claro. neta está muy bien, muy cabrón. Todo ese Entonces, disco y ese es- disco todo me ese disco gustaba, está muy ya Los chido. mejores ahorita- discos de los 80, Sí, güey. sí. Ahorita me caga Kumbala, la neta. Me caga escucharla, siento que Sí. saturó. La Me saturaron. tocó verlos a estos güeyes aquí en la feria. Ujú. Me cayó muy mal Sax Ujú. Ujú. porque era muy mamón el soundcheck. Así Ajá. que aventaba los sax que traía y si el chalano tenía que estar ahí para cacharlos cuando
tranquilamente se los podía dar, pero bueno, ya son En otras fin, El son disco es una mamadas. chingadera. El disco es una chingonería. Cierre usted su Tengo que ronda. cerrar, obviamente. A ver. Yo creo que ya lo intuías A con ver. Joaquín Sabina. Ok. Joaquín Sabina tiene N número de discos. Y debo decir que no me gusta, o sea, sí me gusta, pero no me gusta tanto como escucharlo en vivo. Ujú. Para mí, Sabina también fue un personaje que me marcó en muchos sentidos. Sí. No voy a caer a adentrarme en eso. Y hay un disco, por cierto, es doble, que se llama Nos sobran los motivos. Ujú. El de en vivo. Es en vivo. Mm. Un disco es acústico y el otro es eléctrico. Ujú. Trae, creo que, las mejores canciones de Sabina, tanto en acústico como en eléctrico. Pero es un recopilado, ¿no? Sí, o sea, sí. trae los Y éxitos y, es todo en el vivo. rollo. Sí. A mí me tocó, debo de decir que me tocó la gran dicha de verlo en vivo y fue un conciertazo, güey, que al borde del llanto, porque fue la primera vez que lo vi. Y voy a volver a caer, pues que lo vi cuando estaba fuera de México. Exacto. Lo vi allá. Y fue como wow. Y no mames, cabrón. Yo, fíjate que al contrario tuyo, ese disco yo le tengo como cierto... No, para mí es Porque, máximo. porque a partir de ese disco, como que, o sea, cambió, adaptó las canciones o tienen diferente a como vienen Arreglos. arreglos diferentes a como vienen en el disco En el original. Y se convirtieron ya como en... Así se quedaron. Entonces, después pasaron los años y la gente seguía cantando las canciones como Como en este ese. Como en ese. Y no todos los arreglos me encantan. Y después Joaquín agarró la cómoda y entonces empezó a hacer conciertos prácticamente haciendo un Basándose copy-paste en ese de disco. ese disco. Y la gente encantada, güey. Pero obviamente, pues este disco es de los 2000. Exacto, creo, sí, güey. Entonces, sí. yo lo escuché y lo vi en ese momento, güey. A mí con Entonces, Joaquín me pasa algo que no tengo un disco favorito. O sea, me gusta como tal, pero no tengo un disco favorito. Y justo cuando estaba haciendo mi lista, sí lo pensé en algún momento, güey, voy a dejar fuera un disco de Joaquín. Y dije, sí, voy a dejar fuera un disco de Joaquín porque tengo que meter el que para mí es... Aquí sí es mi disco, güey, personalísimo, No. intimísimo, que lo pongo cuando estoy triste, cuando estoy contento, cuando me acuerdo, cuando tal. El Euforia de Fito Páez, güey. Es un disco de 1996. Para que se den una idea, era cuando estaba el top de los Unplugged. Hay una historia que no sé si sea del todo cierta que dice que él había firmado para hacer un Unplugged porque era la gran figura Sí, de sí. la música argentina Claro. y que al final no se concreta, pero que creo que él ya tenía como todo armado. Es una historia que se cuenta. Hay otra historia que dice que pues él dijo, ni madres, yo no voy a hacer nada con MTV, yo voy a hacer mi Unplugged, ¿no? Y es un discazo que también tiene éxitos, pero tiene canciones nuevas. Es no necesariamente acústico, es como orquestado, Euforia. en vivo y tal. Es la onda, güey. El Euforia de Fito Páez desde la portada, incluso el disco ese no viene en cajita. Venía en cartón. ¿Te acuerdas que unos que ya venían como sí. en cartón es amarillo? Sí. Y es wow, viene una versión acústica de Cadáver, de Mariposa Technicolor. Cadáver Exquisito, que para mí es mi canción así de la vida. Trae un opening medio mamonzón de Y Dale Alegría a mi corazón. Y viene Tumbas de la Gloria, que es otra canción que a mí me mama, entre muchas otras ahí. No todas me encantan, pero el disco en conjunto me parece que es poco menos que maravilloso. Qué maravilloso. Sí. Señor, termina. Ay, quería meter uno y me acordé de otro ahorita que dijiste eso. A ver, échale. Fobia, Fobia, en güey. el que viene Bueno, a ver. la de ahorita- Hipnotízame, güey. ¿Es el Amor Chiquito? No. No, es el de... esa es canción de ya lo Cepillín tengo también. aquí. Amor chiquito. Había un disco que es se llamaba Amor güey. Chiquito, ¿no? Sí, pero es que no me sale el nombre. Pero ese es el... Ahorita lo investigo. ¿Sí? No, pero este no es, este es como una recopilación. Hipnotízame. Bueno, la cosa es que haz de cuenta que cuando yo planeé decirle a mi esposa que fuera mi novia,
era una fiesta de Cetis. Mm. Como yo era el presidente de Cetis, yo Sí, había es el pagado amor el sonido. chiquito. Sí, es el amor chiquito. 1995. Ah, ok. Sí, pues eso fue en el 97, por Ajá. ahí. Entonces, haz de cuenta que yo le dije al DJ, cuando en cierto momento vas a poner la canción de Hipnotízame, porque con esa le tenía que decir yo a esta señora, bueno, era una muchacha que fuera mi novia. A tu novia. Y ya la saco a bailar, empiezan las canciones y yo sentí que ya se iba a acabar. Y me acuerdo que pasa un güey, le digo, dile al DJ, que era Pepe Chuy de Extravaganza, que si no pone la canción que le dije no lo voy a pagar. Ándale, ¿Qué ya, tal? el mandón. Oye, El así. mandón. ¿Qué ¿eh? Y tal el entonces porro? en eso la pone y ya le dije. Entonces cuando ya nos casamos, esa fue nuestra canción de vals. Hipnotiza. Hipnotízame. La Hipnotízame. Pero aparte ese disco todo estaba bien chingón, güey. O sea, Sí, el amor chiquito el es Amor un Chiquito gran disco. trae... Pues que Fobia Sí. es muy bueno, güey. Sí. Fobia para mí es la mejor banda del rock en español. Sí, mejor que tú, Caifanes. Sí. Pero Sí, lejos. sí, yo pero también. lejos. Es que pero Caifanes, lejos. Coincido. Caifanes está chingón, lo puedes escuchar, tiene muy buenas letras, Sí. pero no creo que haya alguien que diga, esa canción de Caifanes es la canción de mi vida de tal momento, güey. O sea, Híjole, está muy yo creo- cabrón que Yo conectes creo eso. que sí, güey, Pero, pero pues, no. ¿cuál? O sea, no. Yo siento una preferencia mucho mayor por Yo también. Fobia. Y me me voy a parecen aventar el plus porque es artísticamente local. más. Hay un disco de Daniel Bermúdez, tú lo conocimos, Sí, ya claro, no está amigazo. en este plano terrenal, dijeran. ¿De la Vasca? De la Vasca. Daniel Bermúdez hizo un disco que se llama Adicto. Desafortunadamente para mí, aquí es donde estoy grabación, se han grabado muchos discos muy chingones con canciones legendarias a este nivel. Pero ese lo grabó él programó las baterías y todo. Y güey, o sea, es un disco que traigo completo en el celular. Sí, Ujú. completo. ¿Y o sea, lo sigues oyendo? lo sigo escuchando. Eran canciones que hizo Daniel Bermúdez, que él estaba en este grupo que se llama La Vasca, que es un grupo que si lo googlean les sale mucha información, que era un grupo muy punk. Estas eran canciones que no cabían en La Vasca. Entonces él lo que hizo, las fue guardando. Cuando pudo, él hizo este disco y les metió la voz, invitó a sus amigos rockeros de toda la vida. Y hay canciones, pero chingoncísimas. Inclusive hay hay un cover de Quién Fuera, Ajá. que es de... ¿Y se puede conseguir en YouTube? ¿O se puede ver o algo? Pues a lo mejor puede estar, pero si no yo se los paso, no creo que haya problema con la familia. Digo, él ya no está, pero Sí. la verdad es un discazo que son de esos discos que lo escuchas y yo inclusive creo que nada más una canción no me encanta, güey. Pero, por ejemplo, una canción empieza... no, esta no es. A ver cuál es, la de... No. Bueno, es que hay una canción que empieza con la famosa frase de hemos sido tolerantes Hasta hasta excesos criticados. Y Sí, pum, se arranca ahí, está Órale. muy chingón esa. Pues habrá. ¿Tienes rápidamente un plus? Un plus. Cuando fui a Cuba conocí a Polo Montañés y qué chingón. barbaridad. Sí. Salí bailando salsa, pero chico. Mi plus es el Meteora de 2003 de Linkin Park. Ya saben que soy fan de Linkin Park y es el segundo disco de Linkin Park, Try Faint, que es wow. Cuando fui a ver estos güeyes en vivo, los vi 2 veces en su así top. Yo no entendía esta onda que había de siempre en domingo de que la raza gritaba. Cuando salía Enrique Y cuando Iglesias. fuiste a... Y yo decía, pinche gente, mierda, güey. O sea, naca y Cállense la el fregada. hocico. Cuando voy a verlos por vez primera y que empiezan con... la vez primera creo que empiezan con Faint. No estoy seguro si empiezan con Faint, pero entendí por qué la gente grita. De repente me vi a mí mismo, me sentí a mí mismo histérico gritando y es esta parte que estás en la histeria, pero un poco consciente y dices, ¿por qué, verga, estoy gritando? Ey. Pero no dejas de hacerlo, No, güey. era la emoción tremenda Sí, de sí, verlos sí, sí. güey, tienen discos que son maravillosos. Este es mi favorito y es la onda y con esto nos vamos. Yo estoy seguro que tenemos que hacer otro programa de esto. Totalmente. Creo que los reels de este programa van a ser maravillosos y espero que generen... Y también hay que decir que no son los discos, son discos que en algún momento de nuestras vidas Sí. estuvieron ahí. Son discos que nos gustan, ¿Por punto. qué? No sé. Exacto. Pero estaban Sí, sí, ahí en ese momento Sí. y bueno, dijeras tú, es que Fobia se me pasó. Bueno, Sí. Fobia no tiene
un momento Sí, especial. sí, exacto. Y el ¿verdad? Greñas se va a Entonces- emputar porque dijimos que Fobia es superior a Caifán. Que lo Y acabo de para ver. él no hay Que nada se- más. Que se encabrone, No güey. hay Se va a nada encabronar superior medio a México, Caifanes. seguramente. Oye, que lo acabo de ver y que me sorprendió muchísimo porque lo primero que me dijo cuando lo hemos invitado 20,000 veces a participar en algo y me dijo, tienes que invitarme pronto al podcast o En tienes que diciembre invitarme me pronto al dijo que ya se iba a programa. animar Chingón. a ir. Nos vamos, suscríbanse al canal No Soy la Señora de la Casa. Ya saben, los martes tenemos contenido político porque no sabemos de política. Pero sí de hablar de los políticos. Y los jueves ya siéntese, No, ya señor. siéntese, Hoy señor. hablamos de música. Chingón. Adiós. Denle like a todo. Adeu. Bye. Escuchen música.